En el ensayo de mi propia boda, frente a Dios, el sacerdote y cada una de las personas que me importaban, mi futura suegra me miró directamente a los ojos y, con una pequeña sonrisa petulante, dijo: «Solo es una madre soltera con un vestido». Sus amigas de hecho se rieron. Pero antes de que pudiera decir una palabra, mi hijo de 10 años caminó al frente de la iglesia y dijo algo que hizo que toda la sala se quedara en silencio. Sí, eso realmente sucedió. Déjenme llevarlos de regreso a ese momento. Era la noche anterior al día más feliz de mi vida, o al menos se suponía que lo sería. Estábamos en la capilla de la Santísima Trinidad, una pequeña iglesia encalada a la que la familia de Jordan había asistido durante 3 generaciones. Recuerdo estar de pie bajo esos vitrales viendo la luz dorada golpear los bancos como si fuera una película. Mis tacones eran demasiado altos y mis palmas estaban sudorosas, pero estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Me iba a casar con el hombre que amaba. Se suponía que esto sería hermoso, y lo fue hasta que ella abrió la boca. Darlene Mason, mi futura suegra. Rubia, perlas, siempre con una voz como vinagre con miel. Ya saben el tipo. Nunca le agradé desde el principio, pero lo ocultó lo suficientemente bien cerca de Jordan. Me llamaba cariño con un tono que se sentía más como «no perteneces aquí». Pero seguía diciéndome a mí misma: ella cambiará de opinión. Estamos construyendo una familia. Tiene que verlo. Estaba equivocada. Ahora, antes de profundizar demasiado en lo que sucedió, permítanme presentarles a las personas que estaban allí. Porque, créanme, esta historia no se trata solo de un comentario cruel. Se trata de quiénes somos y cómo un momento puede cambiarlo todo. Primero estoy yo, Amamira Blake, 32 años. Tuve a Ellie cuando tenía solo 21. Sin boda, sin pareja, sin vestido blanco, solo yo. Una joven madre asustada con un bebé en la cadera y un mundo que me miraba como si ya fuera un fracaso. Pero no me rendí. Construí mi vida desde cero. Comencé una pequeña tienda de Etsy que se convirtió en una marca de comercio electrónico en toda regla, pagué mis cuentas, pagué la escuela de mi hijo, pagué todo. Cuando conocí a Jordan, no estaba buscando un cuento de hadas. Solo esperaba a alguien que me viera como algo más que una estadística. Y Jordan Mason, él me vio, realmente me vio. Nunca me trató como un caso de caridad o como una inspiración. Respetó mi trabajo, mi independencia y amó a Ellie como si fuera suyo. Habíamos estado juntos durante casi 3 años cuando me propuso matrimonio. Sus palabras exactas fueron: tú, yo y Ellie. Esa es la única familia que quiero. Lo que me lleva a Ellie, mi hijo de 10 años. Inteligente, tranquilo, observador de maneras en que los niños no deberían tener que serlo. Ha tenido que crecer viendo en primera fila cómo la sociedad habla de las madres solteras. Me ha visto trabajar hasta las 2 de la madrugada empacando pedidos, solo para mantenernos a flote. Y aunque traté de protegerlo del juicio, él siempre lo supo. Luego está Talia, mi mejor amiga desde la universidad. Ella es la que se sentó conmigo durante los momentos más oscuros, la que me animó cuando pensé que no me quedaba nada. Ella fue mi dama de honor y mi armadura emocional ese día. Sin ella, probablemente habría salido de esa capilla y nunca habría mirado atrás. Y por supuesto Darlene, la madre de Jordan, la mujer que sonreía con los dientes apretados cada vez que yo estaba cerca. Nunca dijo nada demasiado directo antes del ensayo. Solo preguntas pasivo-agresivas como: ¿Ellie se sentará con los niños o con los adultos? ¿O tu vestido salió del estante o alguien te lo cosió? Cosas que te hacían preguntarte si estaba siendo grosera o simplemente anticuada. Pero esa noche en el ensayo se quitó la máscara. Así que ahí estábamos. Estoy de pie junto al altar, Jordan hablando con el sacerdote, el padre Jacob, un anciano dulce con un rostro amable, y Darlene se acerca con sus amigas, todas laca y dientes de vino, y lo dice lo suficientemente alto como para que todos cerca del frente lo escuchen: solo es una madre soltera con un vestido. Y se rieron. Antes de que pudiera siquiera darme la vuelta, antes de que pudiera sentir el calor subiendo por mi pecho o encontrar palabras que no temblaran, Ellie dio un paso adelante. 10 años, zapatos negros de vestir, pequeño traje azul marino que él mismo eligió. Y con más coraje que la mayoría de los hombres adultos, caminó hasta el primer banco y dijo: ¿quieren ver quién pagó por esta boda? Ese fue el momento en que toda la habitación se congeló.
¿Alguna vez han entrado en una habitación que se supone que se siente como una celebración y sienten que no pertenecen? Eso es exactamente lo que sentí cuando entré a esa capilla para el ensayo de mi boda. La luz del sol a través de los vitrales era impresionante. Pintaba los bancos en tonos ámbar y rubí como algo salido de un sueño. Y por un segundo, solo un segundo, me permití creer que estaba entrando en un momento de cuento de hadas. Llevaba un vestido de color rubor suave, nada elegante, solo algo elegante que compré con mi propio dinero. Ellie me agarraba de la mano con el pequeño blazer azul marino que elegimos juntos en una boutique de segunda mano. Insistió en usarlo para el ensayo porque dijo, si este es tu gran día, mamá, también es mi gran día. Amo a ese niño. Respiré hondo mientras entrábamos. Jordan ya estaba cerca del altar, sonriendo, saludándonos. El sacerdote, el padre Jacob, asintió amablemente. Talia me levantó el pulgar desde uno de los bancos. Se suponía que todo sería perfecto, pero lo sentí. La tensión. Hay algo en una sonrisa falsa que corta más que un ceño fruncido. Y Darlene, la madre de Jordan, me estaba dedicando esa sonrisa desde el otro lado de la habitación. Ya saben cuál. La que dice, estoy siendo educada porque hay testigos. Déjenme darles un poco de información sobre mí, porque se suponía que no debía estar aquí. Según mucha gente, soy Amamira Blake, 32 años, mujer negra, madre soltera, dueña de un negocio, y nada de eso fue fácil. Tuve a Ellie cuando tenía 21 años. Estaba en segundo año de universidad. El padre se fue mucho antes de que yo supiera que estaba embarazada. Abandoné la universidad, volví a casa y comencé a trabajar en el comercio minorista mientras tomaba clases en línea. La gente se apiadó de mí, o peor, me juzgó. Recuerdo empujar a Ellie en una carriola por una tienda de comestibles mientras las mujeres susurraban, tan joven, como si yo no pudiera oírlas. Pero no renuncié. Trabajé todos los turnos que pude. Comencé a vender velas hechas a mano en línea. Primero a amigos, luego a extraños. Convertí un negocio secundario de $200 en una marca en línea de 6 cifras para cuando Ellie tenía 5 años. Y en cada paso del camino, solo fuimos él y yo. No teníamos un pueblo. Construimos nuestro propio mundo. Así que cuando conocí a Jordan, estaba a la defensiva. Era todo lo que no esperaba. Paciente con los pies en la tierra, el tipo de hombre que hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Nos conocimos en un mercado emergente. Compró una de mis velas y me preguntó si quería tomar un café. Casi dije que no. Pero a Ellie le agradó. Dijo, mamá, tiene ojos amables. Salimos despacio. Dejé claro desde el principio que Ellie no era una ventaja. Era el paquete. Jordan nunca se inmutó. Llevaba a Ellie a los juegos de béisbol, lo ayudaba con la tarea de matemáticas, incluso le enseñó a hacer huevos revueltos. Fue el primer hombre al que Ellie llamó papá, incluso antes de que nos comprometiéramos. Así que cuando me propuso matrimonio, no lloré porque estaba sorprendida. Lloré porque finalmente sentí que alguien me veía por completo y no intentaba arreglarme. Pero Darlene nunca me vio de esa manera. Desde el primer día me trató como si Jordan estuviera bajando sus estándares. Yo era la chica con equipaje. Nunca lo dijo directamente, pero podía sentirlo. Las conversaciones educadas que terminaban en un silencio incómodo. La forma en que me presentaba como la madre de Ellie, no como la prometida de Jordan. La forma en que le preguntaba a Ellie, ¿extrañas a tu verdadero papá?, delante de mí, como si yo fuera una nota al pie. Jordan y yo hablamos de eso. Juró que ella cambiaría de opinión. Y yo quería creerle. Quería tanto creer que el amor podía vencer su juicio. Así que lo intenté. Sonreí. Le agradecí cuando envió una canasta de frutas. La invité a pruebas y degustaciones. Apenas participó, pero le di gracia porque quería una boda pacífica. No quería que Ellie me viera ir a la guerra con la mujer que se suponía que se convertiría en su abuela. Pero mientras estaba allí parada en esa capilla, viéndola susurrar a sus amigas, viendo las miradas de reojo y las risitas silenciosas, algo en mi estómago se retorció. Talia se inclinó y susurró, ¿estás bien? Forcé una sonrisa. Sí, solo nervios.
Pero sabía que no eran solo nervios. Era la comprensión de que estaba a punto de casarme con una familia que no me aceptaba por completo. Y estaba tratando de fingir que no importaba. Alerta de spoiler, sí importaba. Siempre importó. No sabía entonces que las siguientes palabras que saldrían de la boca de Darlene se sentirían como una bofetada en la cara. Que finalmente diría en voz alta lo que había estado pensando todo el tiempo. Y definitivamente no sabía que Eli, mi dulce y tranquilo hijo, estaba a punto de convertirse en el héroe inesperado del día. Dicen que la gente te muestra quiénes son realmente cuando creen que están a salvo, cuando creen que nadie importante los está mirando. Para Darlene, ese momento llegó justo antes del recorrido final del ensayo. Los invitados habían encontrado sus asientos. El sacerdote estaba repasando la procesión una vez más y yo estaba de pie cerca del altar, repasando en silencio mis votos en mi cabeza. Eli había ido a buscar un refrigerio con Talia. Jordan estaba hablando con el organista y yo estaba sola. Darlene vio su oportunidad. Se acercó con dos de sus amigas, Susan y Marlene, creó mujeres vestidas con neutros caros, agarrando bolsos como armaduras, el tipo de mujeres que hablan en susurros y miran por encima del hombro sin siquiera romper una sonrisa. Escuché el clic de sus tacones antes de que siquiera me diera la vuelta. Darlene se acercó a mí y me miró de arriba a abajo. Ni una palabra de saludo, solo ojos moviéndose desde mis zapatos hasta mis hombros como si yo fuera una estatua que estaba decidiendo si comprar o no. Luego se volvió hacia sus amigas, sonrió y dijo, solo es una madre soltera con un vestido. Y se rieron. No educadamente, no nerviosamente. Se rieron como si fuera un chiste en un club de comedia. Como si hubieran estado esperando decir eso en voz alta durante años. Y en ese momento, todo dentro de mí se quedó quieto. Ni siquiera estaba enojada todavía. Estaba humillada. Sentí calor y frío al mismo tiempo. Se me puso la piel de gallina. La forma en que lo dijo tan casualmente como si yo ni siquiera estuviera allí, como si fuera solo una pequeña inconveniencia en la vida de su hijo que tenía que tolerar por un día más. La miré directamente a los ojos y ni siquiera se inmutó. Simplemente me dedicó esa sonrisa petulante y ensayada y dijo, oh, relájate, Amamira. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Diversión. Eso es lo que era para ella. Burlarse de toda mi existencia. Quería hablar. Quería decir algo que la detuviera en seco, algo cortante, pero no pude encontrar mi voz. Mi garganta se sentía apretada, como si mis palabras estuvieran atrapadas detrás de años de tragarme mi orgullo. Y luego sentí una presencia detrás de mí. Me giré ligeramente y allí estaba Talia, sosteniendo una caja de jugo y con una mirada que podría haber quemado agujeros en el alma de Darlene. Talia espetó, díganlo de nuevo, me atrevo. Darlene puso los ojos en blanco y la apartó como a una mosca. Miré alrededor de la habitación. Alguna gente claramente lo había escuchado. El sacerdote fruncía el ceño desde el altar. Jordan no había escuchado. Todavía estaba hablando con el coordinador de música ajeno. Eso también dolió porque esta no era la primera vez que decía algo velado o crítico. Pero era la primera vez que lo decía en voz alta, audaz y agudo, directamente a mi cara, con una audiencia. Y Jordan todavía no estaba allí. Me sentí tan pequeña. Sentí que todo lo que había superado cada noche sin dormir, cada pedido de cliente que empaqué a mano, cada reunión escolar a la que fui sola, cada pastel de cumpleaños que horneé cuando apenas tenía dinero para comprar comestibles, todo había sido borrado en una oración cruel. Solo una madre soltera con un vestido. Pensé en irme. Realmente lo hice. Por unos segundos imaginé salir de esa capilla, agarrar a Eli y nunca mirar atrás. Pero no me moví porque entonces vi a Eli. Había regresado de su búsqueda de refrigerios con una pequeña servilleta con galletas y simplemente estaba mirando. Lo había escuchado. Sus ojos estaban fijos en Darlene y había algo feroz detrás de ellos que no había visto antes. No dijo una palabra. Todavía no. Pero vi su mandíbula apretarse. Vi la forma en que apretó esa servilleta hasta que las galletas se desmoronaron en su mano. No lloró. No me miró para tranquilizarse. Simplemente observó. Y algo cambió en mí porque de repente esto no se trataba solo de mi orgullo.
Se trataba de lo que mi hijo había presenciado. Lo que había interiorizado si me quedaba callada. Si la dejaba definir quién era yo. Me acerqué a Jordan, lo aparté a un lado y le conté lo que pasó. Se congeló. Su rostro se puso pálido. Dijo que. Se lo dijo a ti. Sí, le dije. A mí frente a la gente lo suficientemente alto como para que su sacerdote lo escuchara. Se frotó la frente como si estuviera tratando de borrar las palabras de la existencia. Hablaré con ella ahora mismo. Pero lo detuve. No, le dije. No ahora, no aquí. Terminemos el ensayo. Porque sinceramente no confiaba en que lo manejara de la forma en que debía manejarse. Jordan era bueno, pero evitaba los conflictos como si fueran la peste, especialmente cuando se trataba de su madre. Y en ese momento necesitaba fuerza, no cortesía. Volví a mi asiento con la cabeza bien alta, aunque mi corazón era un desastre. Talia se inclinó. ¿Quieres que la arrastre por el estacionamiento? Porque lo haré con tacones. Sonreí débilmente. No, pero gracias. Traté de recomponerme mientras el sacerdote continuaba con la disposición de los asientos y el horario. Vi a Jordan respirar hondo antes de reunirse con su madre. No dijo mucho, solo la miró con la mandíbula apretada. Lo que sea que pasó entre ellos fue silencioso y tenso. Mientras tanto, Eli se había ido de nuevo, esta vez a la parte trasera de la capilla. Asumí que estaba molesto, tal vez avergonzado. Consideré seguirlo, pero algo me dijo que lo dejara estar. Podía verlo desde donde estaba sentada. No estaba llorando. No estaba enojado. Estaba concentrado. Lo vi sacar algo de su mochila, un trozo de papel doblado. Lo alisó sobre uno de los bancos y lo miró como si estuviera estudiando un plan de juego. Luego se lo metió en el bolsillo de la chaqueta, se enderezó su pequeño traje y caminó de regreso al frente de la iglesia. No estaba preparada para lo que hizo a continuación. El sacerdote acababa de terminar de repasar el orden final de la ceremonia. Todos comenzaban a relajarse. La gente charlaba, buscaba sus abrigos. Fue entonces cuando Eli caminó tranquilamente hacia el frente, subió al pequeño estrado donde se paraban los lectores durante la ceremonia, y se dio la vuelta para mirar a toda la habitación. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que lo escuché aclararse la garganta. Todos se dieron la vuelta. Alguna gente sonrió pensando que tal vez era un gesto dulce. Tal vez quería decir lo emocionado que estaba por la boda, pero su rostro estaba serio. Sus manitas apretadas en puños a los costados. Su pecho subió y bajó una vez. Luego habló. ¿Puedo decir algo rápidamente? El sacerdote parpadeó. Por supuesto, hijo. Eli escaneó la multitud. Luego sus ojos se fijaron directamente en Darlene, y, con una voz más alta y clara de lo que jamás había escuchado de él, dijo, ¿quieren ver quién pagó por esta boda? Silencio sepulcral. Se me encogió el estómago. Sentí que todos los ojos en esa habitación se movían entre mí, Eli y Darlene. Incluso Jordan se volvió hacia él con confusión. Eli metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el papel doblado. Lo levantó. Esta es una lista de todo lo que mi mamá pagó. La comida, las decoraciones, su vestido, mi traje, el fotógrafo, la música, todo. Miró a Darlene de nuevo. Ella lo pagó con su negocio, con su dinero. Ella planeó todo. Ella hizo todo esto y tú todavía te reíste de ella. Nadie respiró. Volvió a mirar al sacerdote. Usted es el que va a casar a mi mamá y a Jordan, ¿verdad? Sí, dijo el padre Jacob lentamente. Bueno, dijo Eli, para que sepa, mi mamá no es solo una madre soltera. Ella es la razón por la que esta boda siquiera está sucediendo. Fue entonces cuando sentí el cambio, no solo en la habitación, sino en mí. Todo este tiempo había estado tratando de mantener la paz, tratando de evitar que el barco se balanceara. Pero mi hijo de 10 años no se inmutó. No lo pensó demasiado. Vio una falta de respeto y decidió no dejarla pasar. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Yo no era la débil por congelarme antes. Simplemente estaba conteniendo la respiración esperando que alguien me recordara quién era realmente, y ese alguien era mi hijo.
Hay momentos en la vida en los que el tiempo simplemente se detiene. No porque algo se detenga físicamente, sino porque todos en la habitación sienten colectivamente algo, un cambio, un ajuste de cuentas. Ese momento en el que todo lo que se ha estado construyendo finalmente se abre. Así es como se sintió cuando Ellie se paró al frente de esa capilla con esa lista doblada en su pequeña mano determinada y dijo: ¿Quieren ver quién pagó por esta boda? El aire cambió. Lo escuché. Lo sentí. ¿Sabes cuando la gente deja de moverse, deja de jugar con sus teléfonos, deja de susurrarse unos a otros, ese tipo de silencio? El padre Jacob, el sacerdote, parpadeó sorprendido. Dio un paso adelante lentamente como si no estuviera seguro de si intervenir o escuchar. Ellie lo miró directamente y dijo: ¿Puede leerlo? Le entregó la lista sin dudarlo. Se me cortó la respiración. No tenía ni idea de lo que estaba escrito en ese papel. Nunca le dije a Ellie que hiciera una lista. No sabía que él siquiera conociera los detalles. Pero por supuesto los conocía. Se había sentado a mi lado hasta altas horas de la noche cuando estaba en Zoom con los proveedores. Me había visto hacer inventario a la 1 de la madrugada, empaquetar pedidos de velas, atender llamadas de empresas de catering y floristerías. Él estuvo allí para todo porque lo vivió conmigo. El padre Jacob echó un vistazo a la lista y se aclaró la garganta. Esto parece ser una descripción completa del presupuesto de su boda, dijo, casi sonriendo con incredulidad. Todo, desde las flores hasta las licencias de música y el transporte. Me miró. Todo pagado por ti, Amamira. Asentí lentamente. Darlene no habló. Sus amigas de repente estaban muy interesadas en la parte superior de sus zapatos. La voz de Ellie volvió a sonar firme e inquebrantable. Ella no le pidió ayuda a nadie, ni siquiera a papá. Ella lo pagó porque quería que fuera hermoso, porque se lo merecía. Se volvió hacia Darlene ahora. Y te reíste de ella, justo delante de mí. No gritó. No lloró. Eso es lo que lo hizo aún más poderoso. Simplemente lo dijo como una verdad que no se podía negar. Y luego agregó suave pero firmemente: no puedes hablar así de mi mamá. Darlene abrió la boca y luego la cerró. Casi se podía ver el peso del momento hundiéndose en ella. El sacerdote parecía estar tratando de no mirar demasiado fijamente, pero incluso él se vio afectado. Y luego, sin esperar permiso, Ellie regresó a su asiento junto a mí y se sentó. No dijo nada más, solo se apoyó en mi costado, tan tranquilo como podía estarlo. Jordan se acercó y se arrodilló frente a nosotros dos. Tomó la mano de Ellie y lo miró a los ojos. Estoy muy orgulloso de ti. No solo hablaste por tu mamá. Hablaste por lo que es correcto. Ellie lo miró y le preguntó: ¿sabías que iba a decir eso de ella? Jordan negó con la cabeza de inmediato. No, y lo siento. No estaba allí cuando sucedió. Luego se volvió hacia mí, con la voz temblorosa solo un poco. Debería haberte protegido mejor, pero de ahora en adelante siempre lo haré. Se levantó y se volvió hacia la multitud, hacia su madre. Y luego Jordan hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a Darlene, justo allí frente a todos, y dijo: le debes una disculpa a Amira, y si no puedes hacer eso, no te sentarás en la primera fila mañana. Los jadeos recorrieron la habitación. Su rostro se puso pálido. Abrió la boca, probablemente para decir algo mordaz o dramático, pero vio la mirada en los ojos de su hijo y se detuvo. No lo dije en serio, dijo en voz baja. Jordan no cedió. Entonces di lo que quieres decir. Díselo a la cara. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, con una tensión forzada en la garganta, Darlene se volvió hacia mí y murmuró: lo siento. No fue sincero, pero no me importó porque por primera vez tuvo que sentirse pequeña. Y no porque me vengara, no porque diera un discurso o volcara una mesa, sino porque un niño de 10 años, mi hijo, habló con más verdad y claridad que cualquier adulto en esa habitación. Y todos escucharon. Después de eso, el ensayo terminó torpemente. Los invitados evitaron el contacto visual con Darlene. Algunos se acercaron a mí en silencio. Una mujer me abrazó. Otra dijo: criaste a uno bueno. Pero yo ya lo sabía. Ellie no solo me estaba defendiendo.
Estaba defendiendo la verdad. Que yo no era un error. No era solo una madre soltera. Era una mujer completa que construyó una vida, una familia, un futuro. Y lo había hecho sin esperar permiso. Y ahora toda la maldita habitación también lo sabía. La capilla estaba casi vacía ahora. La gente había salido, algunos ofreciendo rígidas despedidas, otros solo miradas incómodas. Los vitrales que una vez pintaron los bancos con color ahora proyectaban largas sombras mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles. Eli estaba sentado a mi lado en la primera fila, balanceando las piernas ligeramente. Su chaqueta del traje estaba un poco arrugada por todo el movimiento, pero no parecía importarle. Parecía tranquilo, en paz, como si una tormenta hubiera pasado dentro de él y ahora todo estuviera en calma. ¿Estás bien?, le pregunté. Se encogió de hombros. Sí, simplemente no me gustó que dijera eso de ti. Ahí estaba. Simple, honesto, sin drama, solo la comprensión de un niño de cómo debería ser el respeto. Ningún padre quiere que su hijo tenga que defenderlo, pero Dios, nunca me había sentido más vista, más amada que en ese momento. Le apreté la mano. Gracias, cariño. No tenías que hacer eso, pero estoy muy orgullosa de que lo hayas hecho. Asintió. Y luego, porque todavía tiene 10 años y es maravillosamente humano, susurró, ¿todavía tenemos pastel mañana? Me reí. Absolutamente. La tensión finalmente se había roto. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y estuviéramos de vuelta en el Airbnb, me senté en el porche trasero con Jordan mientras Eli veía una película adentro. Jordan no había dicho mucho desde que terminó el ensayo. Sabía que estaba procesando todo. Yo también. Nos sirvió una copa de vino a cada uno, su ofrenda de paz silenciosa, y se sentó a mi lado. Lo siento, dijo finalmente. Lo miré. ¿Por qué? ¿Por dejar que llegara tan lejos? ¿Por no intervenir antes? Supongo que seguía esperando que mi mamá cambiara de opinión si le dábamos tiempo. Pero ella tomó su decisión. Asentí lentamente. Sí, y Eli tomó la suya. Jordan miró su copa. Ese chico es algo más. Ahora también es tu hijo, dije. ¿Viste la forma en que manejó esa habitación? No se inmutó. Jordan negó con la cabeza, asombrado. Hizo más en 5 minutos que la mayoría de los hombres adultos en toda una vida. Nos sentamos en silencio por un rato después de eso, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que viene después de sobrevivir a algo juntos, un silencio compartido, una comprensión más profunda. Al día siguiente, el día de la boda, fue hermoso. Sin drama, sin incidentes. Darlene apareció vestida de azul marino con los labios apretados en una línea tensa, no exactamente frunciendo el ceño, pero tampoco exactamente alegre. Se sentó en la segunda fila, no en la primera. Su elección, aparentemente. Y sinceramente eso estaba bien para mí. No habló mucho, pero tampoco dijo nada cruel. A veces el silencio es la mejor disculpa que una persona así puede ofrecer. Eli me acompañó por el pasillo. La gente jadeó no porque fuera inusual, sino porque era perfecto. Me tomó del brazo como un pequeño caballero. Jordan ya estaba llorando cuando llegamos a él. Dijimos nuestros votos. Bailamos. Comimos demasiado pastel. Y todo el tiempo no estaba pensando en Darlene. No estaba pensando en el insulto, ni en la risa, ni en los años de sutil juicio. Estaba pensando en lo lejos que había llegado. En lo duro que había luchado. Sobre el hecho de que el niño pequeño que crié sola, a través del sacrificio y el sudor, se había convertido en un protector, un joven con una columna vertebral, una voz y un corazón. La gente se me acercaba toda la noche. Ese hijo tuyo. Tiene coraje. Debes estar muy orgullosa. Yo solo sonreía y asentía, porque sí, lo estaba. Pero más que eso, me sentí validada. No por su aprobación, ni siquiera por la incomodidad de Darlene, sino por la verdad que se había desarrollado en esa capilla. Que nunca había sido solo una madre soltera. Era una constructora, una protectora, una madre, una pareja, una mujer que lo dio todo y no esperaba nada a cambio excepto un poco de respeto. Y cuando se le negó ese respeto, mi hijo intervino.
Así que esto es lo que aprendí de ese ensayo y lo que espero que ustedes también se lleven de esto: nunca subestimen a los callados. Nunca asuman que su valor debe ser probado a las personas que ya han decidido no verlo. Y nunca piensen que el amor significa permanecer en silencio ante la falta de respeto. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es levantar la cabeza, no decir nada y dejar que tu hijo diga la verdad por ti. Así que sí, se fue el ensayo de mi boda. No la historia perfecta que la gente espera, pero es real. Y sinceramente no cambiaría nada. Porque ese día me di cuenta de algo más profundo que los vestidos o las decoraciones. Me di cuenta de que había criado a un hijo que no espera permiso para defender lo que es correcto. Y en un mundo que ama juzgar a las madres solteras, ese momento fue nuestra victoria.